Hola chicos, en este video vamos a ver el desarrollo humano. Y aquí un ejemplo gráfico. ¿Qué está pasando? Perdón, dije desarrollo humano, tú no deberías haber aparecido aquí. Bueno, dejemos atrás a nuestro amiguito. El concepto más importante en el desarrollo humano sin duda es el concepto de tiempo, que tiene múltiples formas de ser representado. El tiempo se puede definir de muchas maneras. Desde el punto de vista físico, desde la perspectiva psicológica, o también desde una postura social, histórica y cultural. Como verán, no es tan simple. El tiempo, desde la perspectiva de la física, nos resulta de mucha utilidad. Por eso nos interesa más que cualquier otra definición. Es la única manera que podemos superar las teorías implícitas acerca del tiempo, es decir, las teorías que nos podemos formar con nuestra propia percepción. Eso sería bastante caótico, ¿no creen? La física nos ofrece una teoría explícita. Los griegos le dieron tanta importancia al tiempo que incluso tenían un dios para él. Se llamaba Cronos. Sin embargo, evidentemente no podemos darle una personalidad al tiempo. Este concepto se puede definir como una asociación de fenómenos, pero también como una flecha termodinámica que nos indica que estos fenómenos llevan una dirección. Por eso hablamos de que esto es una teoría explícita, es decir, que está plasmada en documentos científicos. La dirección de esta flecha termodinámica siempre apunta hacia adelante, esto es, hacia el futuro, dejando una estela de presente y de pasado. En la neurociencia se podría decir que la conciencia es un puente subjetivo entre el pasado y el futuro. Es una perspectiva alucinante, ¿no creen? La segunda ley de la termodinámica nos dice que los sistemas energéticos se están llenando de entropía positiva. Esto nos indica que un sistema energético, cualquiera que éste sea, siempre se degrada hasta que ya no se le puede obtener más trabajo. Acabamos de introducir un concepto nuevo, entropía positiva. Esta se define como la medida del desorden energético de un sistema. Todo el universo se está llenando de entropía positiva. Esto es espeluznante, porque tarde o temprano el universo total morirá en la más absoluta degradación, frío y en completo desorden. Pero en sentido contrario, existe el concepto de entropía negativa. Muchos físicos no están de acuerdo, no están muy seguros si esto define una realidad. Sin embargo, se puede definir como la medida del ordenamiento energético de un sistema. Todo parece indicar que lo único que se ajusta a esta definición en el universo es la materia viva en sus estados iniciales de desarrollo, y también los sistemas de pensamiento creados por los seres humanos. Ahora vayamos a un segundo concepto muy importante: espacio. El espacio se puede definir como el lugar donde suceden los hechos. Es el radio de los acontecimientos.
Aquí podemos ver una escena de la grandiosa película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea del espacio. Y aquí un astronauta. El espacio en el que vivimos tiene 3 dimensiones: largo, ancho y profundo. Es lo que se conoce como el espacio euclidiano, en honor al grandioso geómetra de la antigüedad griega llamado Euclides. Aquí vemos una escena que representa perfectamente el espacio euclidiano en la película Interestelar. Debido a que toda la realidad está interconectada, el espacio no está aislado, se le tiene que agregar una dimensión más, la cuarta dimensión, que es el tiempo, con el cual el espacio es indisoluble. Esto es, que el espacio y el tiempo no se pueden separar. Esperemos que no hayan olvidado los conceptos de tiempo y espacio, entropía positiva y entropía negativa, porque los vamos a entrelazar a otros 3 conceptos muy importantes, que son el de figura, estructura y forma. Son 3 maneras de concebir la realidad con un valor heurístico, lo cual significa que nos permite organizarla en 3 grandes niveles. Comencemos con el concepto más sencillo de entender: figura. Todo el universo material posee una figura, que se define como el contorno de las cosas. Tú tienes una figura, como quiera que ésta sea. La mesa, el lápiz, el agua, una roca y un lago, etc. Todos, por ser objetos del universo material, poseen una figura. El siguiente concepto se complica un poquito más. Antes de que trates de entenderlo, tienes que recuperar los conceptos de tiempo y espacio e integrarlos a la definición de estructura. En esta imagen puedes ver una estructura que te ayuda a visualizar este concepto. Una estructura, cualquiera que ésta sea, nunca se podrá concebir en la coordenada del tiempo. Solamente se puede entender una estructura en la estática del espacio. Siempre que agregamos tiempo a una estructura, vemos cómo se modifica, se combina, se degrada, entropía positiva. Por eso debemos entender necesariamente a una estructura como un concepto que solamente nos sirve para estudiar la realidad. Esto es, las estructuras solamente existen en la mente humana. Ahora intentemos definir una estructura. Se puede definir como un sistema de uniones y de fuerzas que configura los momentos estáticos de un proceso dinámico. Esto lo dijo Alberto Merani en 1976. Resulta un poco complejo, ¿verdad? Sí. Ya sé que es muy difícil entenderla. Interprétala de primera instancia como la organización interna de la materia. Para finalizar este concepto tan complejo, debemos decir que, al igual que en el caso de la figura, todo el universo material posee una organización interna llamada estructura. Recuerda que la estructura es un recurso epistemológico, es decir, de conocimiento humano. En la realidad nada está estático, todo es dinámico, por lo tanto, para poder estudiarla, se requiere el concepto de estructura. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura del ADN. Ahora pasemos al concepto tal vez más abstracto de los 3, el concepto de forma. La forma es un concepto que solo se puede concebir en el tiempo, no en el espacio.
Para poder entender mejor el concepto de forma, es necesario comprender antes los conceptos de filogenia y ontogenia. La filogenia, que proviene de una palabra griega que significa origen de una tribu, es el desarrollo y evolución de una especie. Obviamente, esto sucede a lo largo del tiempo. En esta definición, la palabra clave es especie. Ahora veamos el concepto de ontogenia, que es otra palabra griega que significa origen y desarrollo del ser individual. Se refiere precisamente al crecimiento y maduración de este ser, desde el estado embrionario hasta su muerte. En esta definición, las palabras clave son ser individual. Pongamos unos ejemplos de ambos conceptos para determinar cómo están entrelazados y son inseparables. Todos los seres humanos tenemos huellas digitales. Eso significa que son parte de nuestra especie. Eso será un ejemplo claro de filogenia, pero ninguna huella digital es igual a otra, lo cual está determinado por la ontogenia. Otro ejemplo sería el del cabello. Todos los seres humanos tenemos cabello, por lo menos en principio, lo cual está determinado por la filogenia. Pero cada cabello es único e irrepetible, lo que viene dado por la ontogenia. Un último ejemplo sería el de la voz humana. Todos los seres humanos tenemos un aparato fonador que le permite a nuestra especie emitir sonidos modulados a los que llamamos voz. Esto está determinado por la filogenia. Pero cada ser humano tiene su timbre de voz único e irrepetible, lo que significa que está dado por la ontogenia. Ahora sí, esperemos que ya les haya quedado claro por qué decimos que la forma, como concepto heurístico, solamente se puede concebir en el tiempo, porque únicamente existe en la filogenia, nunca en el espacio. En el espacio solamente existen la figura y la estructura. Todo esto parece muy enredado y confuso, pero si nos vamos a los ejemplos concretos, se van a aclarar todas las interrogantes, ya verán. Ahora sí, concéntrate en el agua y trata de responder a las preguntas, ¿vale? ¿Cuál es la figura del agua que está dentro del vaso? Te doy un tiempecito para pensar. Si respondes que la figura del agua es su contorno, es decir, que su figura es cilíndrica, es correcto. Demos un pasito más adelante, ¿vale? ¿Cuál es la estructura del agua? Sí, esa que está dentro del vaso. Otro tiempo para pensar. Si respondes que la estructura del agua es organización interna química, es decir, H2O, es correcto. Y ya por último, ¿cuál es la forma del agua? Esto es más difícil, ¿no crees? Adivina qué. Ni te lo imaginas. ¿Algunos ya le atinaron? Así es. El agua no tiene forma. ¡Sas! Es que si lo piensas bien, cada vez que incorporamos el tiempo a la estructura y figura del agua, esta se evapora, se congela, se hace granizo, se hace nieve, se hace una nube. Constantemente está cambiando su figura. El tiempo hace su proceso, ¿no crees?
Por eso hablamos de niveles de organización de la materia. El agua solo tiene estructura y figura, pero no tiene forma. Ahora, una pregunta un poquito más difícil. ¿Preparado? ¿Las rocas tienen forma? Míralas bien. Se ven sólidas, duras, como que su figura va a persistir por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Pero no es así. Exacto. De nuevo, las rocas no tienen forma, porque si les agregamos el factor tiempo, se desgastan o se disuelven por acción del agua o del viento. Tarde o temprano perderán su figura. Y ya puestos en este camino, tú tampoco tienes forma, pero no te ofendas, porque si tienes estructura, tienes figura. Si te pasamos por el tamiz del tiempo, no siempre has tenido la misma figura, acuérdate, siempre has cambiado de figura y estructura a lo largo de tu desarrollo. Aquí te pongo la imagen para que te acuerdes. Esto ya se hizo un verdadero enredo enorme, ¿verdad? Entonces nada tiene forma. No te desesperes. Ya verás que salimos de esta. Solamente hay que tomar en cuenta todos los factores que ya hemos revisado y que hagas un esfuerzo mental para elevarte de tu tiempo presente y que observes el fenómeno desde una perspectiva más amplia. Recuerda que la forma solamente existe en el tiempo. Debes considerar que las formas tienen duración, pero solamente existen en la filogenia y no en la ontogenia. Dicho en otras palabras, los seres individuales, es decir, la ontogenia, no alcanzan el nivel de forma. Solamente las especies, y esto sería la filogenia, alcanzan el nivel de forma. Entonces, ¿cuál es la forma humana? Parece increíble, ¿no? Esta es la forma humana. Es una abstracción casi total, porque le hemos quitado su sexo, su edad, su filiación política, su nacionalidad, su clase social, sus gustos deportivos, el color de su piel y todo lo que define a este sujeto como un ser individual. Con todos estos atributos fuera, esta figura humana y su consiguiente estructura ha permanecido casi igual a sí misma durante muchos miles de años, lo que una roca o el agua no logran. Por eso, podemos decir que la figura estructura humana y la de cualquier especie viva alcanza el nivel de forma. En este mismo sentido, la forma de un pino sería esta. Sí, simpático, ¿no? Es que también le hemos quitado todos sus atributos individuales, es decir, la ontogenia, y nos quedamos con sus atributos generales, esto es, la filogenia. La forma de una vaca sería esta. No te rías. Con esta figura puedes identificar cualquier vaca, ¿no es cierto? Y la de un caballito de mar, por poner otro ejemplo, sería esta. De manera similar, puedes identificar a cualquier caballito de mar así. En todos los casos hablamos de una forma porque es un concepto general de una especie, sin atributos individuales. ¿Ya comprendiste el punto? El tiempo. Se sube en la ruleta del universo, no se baja nunca, se escurre de una mano, se torna una luz en tus ojos, se hunde en las sombras del alma de los seres, se eleva como una bengala y explota en el placer, se desliza como un ratón bajo la puerta,
Se vuelve un ladrón que acecha en todos los átomos, se monta en el vuelo de la abeja. El tiempo, ese desconocido que nos lleva por los caminos y los ríos. El tiempo, ese cielo dentro de una mirada que se derrama en una tormenta y se toma a cucharadas por las mañanas. El tiempo, aquel rebaño de partículas que se acarician todos los días entre las sábanas y que nos regala su presencia indeseada. El tiempo, este amigo mortal que nos da la vida y luego nos la arrebata, hasta devolvernos a la sopa eterna del cosmos. El tiempo, no lo dejes escapar. Espero que hayan disfrutado este viaje por las maravillosas aguas de la abstracción del pensamiento humano. Muchas gracias, chicos.